Venus Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Es una alegría para mí reencontrarme con ustedes, amigos televidentes, en toda Iberoamérica, en este su programa Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad de las Asambleas de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio sobre el arrebatamiento de la Iglesia. En un primer programa habíamos estudiado las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, pero es necesario desglosar este aspecto tan importante del marco profético, y más aún en vistas al inminente arrebatamiento de la Iglesia y de la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Les parece si continuamos? En este momento vamos a entrar a la diferenciación puntual entre estos dos acontecimientos. En principio, el arrebatamiento de la Iglesia, como lo dijimos en el programa anterior, atinge exclusivamente a la Iglesia, el pueblo redimido del Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. En tanto, la segunda venida pertenece al plan de Dios para con la nación de Israel, el pueblo judío, el pueblo escogido. Bien, ¿qué más podemos decir del arrebatamiento? El arrebatamiento es el momento en el cual el Mesías recoge a la novia, la Iglesia, la cual está vestida de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, esperando el glorioso momento del arrebatamiento. En tanto que la segunda venida es el regreso del Mesías, ya no con la novia, sino con la esposa del Cordero. Sí, después del arrebatamiento de la Iglesia, esto es importante que lo tome en cuenta, el pueblo redimido del Señor ingresará a la cena de las bodas del Cordero, a las bodas del Cordero, que tendrán lugar en la Nueva Jerusalén. Cuando regrese la Iglesia a la tierra, vendrá en calidad ya no de novia, sino de esposa. Entre el arrebatamiento y la segunda venida hay 7 años de diferencia. Por favor, tomen en cuenta, 7 años de diferencia existen entre arrebatamiento y segunda venida. ¿Qué más podemos puntualizar? En el arrebatamiento, la Iglesia espera al Señor en el aire. Esto es importante. Dice la Escritura en Tesalonicenses capítulo 4, para recibir al Señor en el aire. La Iglesia sube y lo espera en las nubes, y de pronto el cielo se abre y el Señor viene a recoger a la Iglesia del medio camino para llevársela a la casa del Padre, a la Nueva Jerusalén. En tanto, la segunda venida es cuando el Señor, el Mesías Yeshua, Jesús, pise, literalmente asiente sus pies sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Otra diferencia importante, en el arrebatamiento solo le verán al Señor Yeshua, al Señor Jesús, aquellos que hayan sido arrebatados o resucitados. Los demás no lo verán, no lo verán. Simplemente multitudes de personas habrán desaparecido del planeta. Y dirán, ¿y qué pasó con ellos? ¿Dónde están? En tanto que en la segunda venida, todo ojo le verá. Escúcheme bien, en la segunda venida, todo ojo le verá, porque bajará a la tierra, bajará a Jerusalén, a la ciudad santa, a la capital de Israel, descenderá el Mesías. Y todas las naciones, absolutamente todas, verán cómo se ilumina el cielo y el Mesías descenderá, visible, y no solo él. Vendrán los ángeles del cielo y después la Iglesia, y también descenderá la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Jerusalén, la celestial, también descenderá. Literalmente, en la segunda venida, el cielo se viene abajo. ¿Qué más podemos decir? En el arrebatamiento, los creyentes, nacidos de nuevo, escúcheme bien, aquí yo no estoy diciendo cristianos nominales, no estoy diciendo gente con antigüedad dentro de la Iglesia, o gente que considere que Iglesia es una puerta de entrada, otra de salida, 8 ventanas y un techo. Eso no es Iglesia. Iglesia son aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que reconocieron a Yeshua como su Señor y Salvador antes de morir. Escúcheme bien, antes de morir. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la religión tradicional romana se cree en el purgatorio, que es un lugar donde las almas van en un estado de espera y de sufrimiento, mientras se hacen misas aquí en la tierra a favor de ellos, para que luego de tanta burocracia como si fuera el gobierno, puedan pasar finalmente al cielo. Definitivamente eso no existe en la palabra de Dios. El que murió sin recibir al Señor en su corazón como Señor y Salvador, lamentablemente se pierde eternamente, y será predicado el Evangelio del Reino como testimonio a todas las naciones. Predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado.
no dice que irá al purgatorio, o va al cielo o va al infierno, no hay otro lugar de espera. Aclaro solamente eso. Y en el momento del arrebatamiento, como habíamos dicho, los muertos en Cristo, junto con los que estén vivos en aquel instante, serán arrebatados, tomados de golpe, en un abrir y cerrar de ojos, a los cielos para encontrarse con el Señor. Luego, habrá que puntualizar lo siguiente. En la segunda venida, el Mesías regresa con la iglesia. Y aquellos que se hayan quedado y que hayan sobrevivido a esos 7 años terribles de sufrimiento en la tierra, ingresarán al milenio, cuando el Mesías gobierne este mundo por 1000 años. ¿Qué más se puede decir acerca del arrebatamiento? El arrebatamiento tiene por propósito echar al diablo del cielo a la tierra, nuevamente. La Biblia dice en el Apocalipsis capítulo 12, que luego del arrebatamiento de la iglesia, Satanás levantará a todo su grupo de ángeles rebeldes y lo llevará al cielo a una batalla en los cielos. Pelearán, dice Apocalipsis 12, el ángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, pero no prevalecerá Satanás, será echado del cielo a la tierra. Y la Biblia dice en ese pasaje de Apocalipsis: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo descendió a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo, con gran ira. Pero alegraos, moradores de los cielos. Imagínense el contraste en el Apocalipsis 12. Los que se quedan en la tierra, en el rapto, mejor les fuera ni haber nacido. Porque el diablo con toda su ira será echado del cielo a la tierra después de un intento nuevo de rebelión, y perseguirá a la humanidad, y será el tiempo de mayor derramamiento de sangre jamás visto en la historia. En cambio, alegraos de los moradores del cielo. ¿Quiénes son los que están morando en ese momento en el cielo? La iglesia, la novia del Cordero, que ingresará a las bodas del Cordero para convertirse ya no en novia, sino en esposa, y será tiempo de alegría. Gocémonos y alegrémonos, dice el Apocalipsis, porque han llegado a la cena de las bodas del Cordero. Mientras se alegran en el cielo, llorarán en la tierra. Será un tiempo terrible de dolor. En cambio, la segunda venida tiene un objetivo también para con Satanás. ¿Cuál es el objetivo para con Satanás en la segunda venida? Echarlo al abismo, apresarlo por 1000 años en las profundidades de la tierra. ¿Notó? Luego del rapto lo echan a la tierra, y luego de la segunda venida lo meten en prisión por 1000 años en el abismo, en las profundidades de la tierra, encadenado por 1000 años para que no engañe a las naciones. Contextualizar acerca del arrebatamiento con la segunda venida. Lo siguiente: el arrebatamiento sucede en un abrir y cerrar de ojos, instantáneo, es algo rápido, demasiado rápido, fracción de segundos el arrebatamiento. No viajaremos durante años al cielo, será un viaje en un segundo. En tanto que la segunda venida es un proceso, no es abrir y cerrar de ojos. Son 7 años de sufrimiento en la tierra, como nunca antes hubo desde que el hombre fue creado, dijo el Mesías. Y si aquellos días no son acortados, nadie sobreviviría, mas por causa de los escogidos, Israel, los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero habrá gran sufrimiento en la tierra. Impresionante será el dolor en la tierra en aquel tiempo, las guerras, las masacres y todo lo que viene, que lo iremos estudiando a propósito acá en este su programa, Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad. Estudiaremos toda la tribulación, el milenio y todos los demás temas que vienen a continuación. Pero vuelvo al tema. Si el arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojos, ¿cómo será la segunda venida? Será algo esperado. Nadie sabe cuándo es la hora del rapto, pero sí se sabrá la hora de la segunda venida. Después del arrebatamiento habrá que contar 7 años para que el Mesías regrese a la tierra. 7 años. La humanidad tendrá que contar segundo a segundo, en medio de tanto dolor, el momento en el cual por fin el Mesías aparezca y arregle la situación que en aquel momento se presente en el planeta, cuando el anticristo lleve una masacre mundial como nunca antes se vio. ¿Qué más hay de diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida? Por ejemplo, en el arrebatamiento los creyentes tomarán un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo que podrá traspasar las paredes, como el que tuvo el Mesías cuando resucitó. Recuerda, Jesús no golpeaba la puerta para que lo dejen entrar, él atravesaba la pared y se aparecía en medio de sus discípulos y los sorprendía. Un cuerpo transformado a semejanza del Mesías. Y esto es necesario que aclare: el que seamos parte de la resurrección o del arrebatamiento y alcancemos a tener un cuerpo glorificado no nos convierte en dioses, no nos convierte en dioses. Eso habrá que aclarar.
nos hace tener un cuerpo semejante al de los ángeles, pero no ser dioses. Eso es necesario puntualizar. ¿Qué más tengo que puntualizar? En cambio, en la segunda venida, la gente que haya sobrevivido a esos 7 años terribles en la tierra, ingresará con cuerpo natural, carne y hueso, sangre, tal como tenemos ahora nosotros, ingresarán al milenio. Y los de cuerpo glorificado, la iglesia, gobernarán a los que tengan cuerpo natural en el milenio, es decir, todas las naciones, empezando por Israel, que hubieran sobrevivido a esos 7 años de sufrimiento. ¿Qué más se puede decir del arrebatamiento en relación a la segunda venida? En el arrebatamiento el Mesías Yeshua desciende con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En la segunda venida no hay voz de mando ni voz de arcángel. Lo que ocurre es que el Mesías desciende del cielo y con la palabra de su boca herirá al anticristo y a las naciones que estén atacando a Israel en aquel momento. Otro detalle: en el arrebatamiento los ángeles no intervienen para nada, absolutamente para nada aparecen los ángeles. En cambio, en la segunda venida, sí, vienen los ángeles del cielo detrás del Mesías para luego juzgar a las naciones y separar el trigo de la cizaña. Los ángeles separan el trigo de la cizaña, arrojan la cizaña y la lanzan al fuego. ¿Quiénes son la cizaña? Todos aquellos rebeldes que estén luchando contra Israel y traten de evitar que el Mesías regrese a la tierra. Aquellos que pelearán contra el Cordero, a los cuales al final el Cordero les vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Notó? Aquellos rebeldes serán echados al fuego eterno. ¿Quiénes más o qué más ocurre de diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? El arrebatamiento ocurre como ladrón en la noche. ¿Alguna vez algún ladrón le llamó por teléfono a su casa y le dijo: trin, trin, conteste usted, hola, sí, por favor, habla un ladrón, en 10 minutos estoy llegando a la casa a robarme todo? ¿Usted aceptaría eso? Ilógico, ¿verdad? El arrebatamiento ocurre como ladrón en la noche, sin aviso, intempestivamente. El Señor viene y toma lo que es suyo y se va. La iglesia es suya, se la lleva a la iglesia, arrebatada, raptada. En tanto, la segunda venida no es como ladrón en la noche, es como rey, a hacerse presente para defender a la nación de Israel y a su pueblo, para restaurarlo y levantarlo. Ese día, cuando el Mesías venga, será visible a todas las naciones. Todo el mundo verá al Mesías Yeshua descender a la tierra. Y ese momento todos los Yehudim, todos los judíos del mundo que habrán descubierto el engaño del anticristo, reconocerán a Yeshua como el Mesías, Yeshua HaMashiach, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, dice la escritura en Zacarías. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. La pregunta es, ¿cuándo lo traspasaron? Cuando vino por primera vez, y como dice Isaías 53 y Salmo 22, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y Salmo 22, el rey David escribe: mi corazón se derritió como cera, contar puedo todos mis huesos, perforaron mis manos y mis pies. La pregunta es, ¿cuándo al rey David le perforaron las manos y los pies para que diga eso en el Salmo 22? Obviamente el rey David no hablaba de él mismo, sino del sufrimiento del Mesías. Y cuando el Mesías regrese, le mirarán a quien traspasaron, y todos los judíos del mundo reconocerán a Yeshua como su Señor, y ahí se cumplirá la palabra que dice: y todo Israel será salvo. Y acá quiero hacer una aclaración puntual. ¿Cuál? Muchos teólogos, pastores, predicadores y creyentes piensan equivocadamente que la iglesia reemplaza a Israel en el plan de Dios. Escúchenme bien, queridos hermanos, eso no es así. Israel fue, es y será el pueblo escogido de Dios, y la iglesia debe orar por Israel, bendecir a Israel, porque en la paz de Israel está la paz de la humanidad. Orad por la paz de Jerusalén para que todos sean prosperados, dice el Salmo 122. Yo quiero que me comprendan esto, y me parece puntual y necesario resaltar. En el arrebatamiento el Señor viene como ladrón en la noche, ya lo hemos dicho. En la segunda venida, el Mesías regresa después de 7 años visiblemente para todo el mundo. ¿Qué detalle más puedo tomar al respecto? Los santos en el arrebatamiento son llevados al aire y ahí se encuentran con el Señor. En la segunda venida es el regreso, como lo dijimos, a Tierra Santa, a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo será el arrebatamiento? En cualquier momento, puede ser hoy mismo. En cualquier momento será el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿cuándo será la segunda venida? 7 años después.
¿Qué señales hay antes del arrebatamiento? Y esto me parece fantástico, me parece menester tocar. ¿Qué señales hay antes del arrebatamiento? Las estudiaremos. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, enfermedades, hambrunas, inmoralidad sexual como en los días de Sodoma y Gomorra. Queremos entrar al análisis pormenorizado de las señales que preceden al arrebatamiento de la Iglesia. Veremos que hay un cúmulo de acontecimientos históricos, proféticos, de orden religioso, político, económico, social, que están anunciando aún moral, la creciente inmoralidad del desarrollo tecnológico, ¿por qué no también tomar como referencia? Están anunciando el inminente arrebatamiento de la Iglesia. Pero, ¿a partir de qué se puede tomar en cuenta que el arrebatamiento está cerca? Yo quiero ir a la misma palabra del bendito Señor Rey de Reyes, el Todopoderoso y Señor Yeshua HaMashiach. Dice la palabra del Rey en Mateo capítulo 24, versículo 32, algo que necesito explicar en detalle. Dice la palabra: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Preste atención a la palabra cerca. Así también ustedes, cuando veáis que todas estas cosas suceden, conoced que está cerca. Mire, por segunda vez, cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta es una explicación que muy pocos han podido comprender o, por último, enseñarla. Porque existe un desconocimiento de lo que simboliza esta parábola. ¿Qué es la higuera? La higuera es el emblema de la nación de Israel. A lo largo de todo el Tanaj, o Antiguo Testamento, como se llama en el mundo cristiano, al Tanaj, el Antiguo Pacto, la higuera ha sido siempre el emblema nacional del pueblo judío. Ahora bien, quiero aclarar que es una parábola. Para una secta llamada los Testigos de Jehová, parábolas son meramente fábulas. Por ejemplo, Lázaro y el rico, piensan ellos que es una fábula, como si Jesús hubiera venido a contarnos el cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz. Las parábolas no son fábulas, por amor al Señor, no son fábulas, son ilustraciones de acontecimientos espirituales que muchas veces no son perceptibles al ojo humano, pero son parte del reino de Dios. Son hechos que ocurren aunque no los percibamos. ¿Qué más puedo decir de esta parábola? La parábola de la higuera es un hecho real en el cual Israel es el centro de la misma. La higuera es Israel. Dice, cuando ya de la higuera aprended su parábola, la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. El pueblo judío regresó a su tierra, a nuestra tierra, a Eretz Israel, a la tierra de Israel. No se llama Palestina, sino tierra de Israel, o Judea, como la Biblia lo llama, en 1948. Esa higuera seca, la nación de Israel, ese pueblo dispersado como judíos errantes, así nos llamaron a lo largo de estos 20 siglos, judíos errantes, diseminados en toda la faz de la tierra, regresamos a nuestra patria ancestral en 1948. Ese momento la higuera, Israel, rebrotó. Nuevamente la bandera del Estado hebreo, la estrella de David en el centro, aparecen flameantes en medio de las banderas del mundo. A partir de ese momento la higuera reverdeció. Amados y queridos hermanos, quiero aclarar esto porque me parece muy puntual. El pueblo hebreo fue dispersado por toda la faz de la tierra a lo largo de casi 19-20 siglos, como lo dije anteriormente. Pero no es la primera vez que los judíos hemos sido dispersados. Recordemos cuando descendimos a Egipto. A Egipto descendimos en la época de José, de Jacob, de los patriarcas. Y luego Dios levantó a Moisés, quien nos sacó de la esclavitud en Egipto, de lo cual se celebra, queda la celebración, mejor dicho, de la Pascua, el Pesaj. ¿Para qué Dios nos sacó de Egipto? Aquí está la pregunta. Para dos cosas. Para darnos la Torá, la bendita enseñanza del Altísimo, con sus 613 mandamientos. Y por favor, no vamos a ser tan ingenuos de seguir creyendo en nuestra ignorancia que fueron solamente 10 mandamientos lo que el Señor le dio a Moisés. Fueron 613 preceptos, ¿no es cierto? Era comer panes sin levadura, sacrificar animales,
la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de tabernáculos, en fin, 613 preceptos ordenados por el Señor a través de Moisés a la nación de Israel. Uno, para eso nos sacó el Señor de Egipto, para darnos la Torá, sus mandamientos. Segundo, para hacernos ingresar a la tierra prometida, a la cual el Señor le ofreció a Abraham Avinu, a nuestro padre Abraham, que nos la darían nosotros sus descendientes. Pero luego de haber ingresado a la tierra prometida, el pueblo hebreo, después de muchos siglos, fue dispersado. En el año 586 antes del Mesías, el emperador Nabucodonosor de Babilonia, Babilonia es el actual Irak, tomó cautivo al pueblo hebreo después de destruir el templo que Salomón tan suntuosamente levantara, y luego llevó en calidad de esclavos a los judíos a Babilonia. Ahí estuvimos 70 años, tal como el profeta Jeremías en el capítulo 25, versos 8 en adelante lo había descrito. Luego de esos 70 años, los judíos fuimos rescatados de nuestra esclavitud en Babilonia. ¿Para qué Dios nos sacó de Babilonia? Para dos cosas también. Para reedificar el templo. ¿Cuál templo? Aquel que Salomón había levantado y que los babilonios destruyeron. El segundo templo. Y segunda razón, la más importante de ella, esperar al Mesías, quien al final llegó. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, esperado por tantos siglos por mi pueblo, llegó en los días del segundo templo a Jerusalén. Ahí fue donde purificó el templo, donde echó a latigazos a los mercaderes, donde hizo grandes milagros. Hasta enseñó en el templo de Jerusalén, en el segundo templo, el Beit HaMikdash, el templo sagrado de Jerusalén, de Jerusalén. Nos llevó el Señor para reedificar el templo y esperar al Mesías. Pero aquí ocurrió algo impresionante. Yo quiero ir a Mateo capítulo 24 nuevamente, y es a lo que quiero llegar en esta predicación, en esta enseñanza que estoy desarrollando para ustedes, amigos televidentes de Iberoamérica. Mateo capítulo 24, tengan la amabilidad de ver el versículo 1. De este segundo templo es del cual hablará el Mesías. Vea, Mateo 24, 1. Cuando Yeshua salió del templo, del Beit HaMikdash, del segundo templo de Jerusalén, y se iba, se acercaron sus talmidim, sus discípulos, para mostrarle los edificios que circundaban y el mismo templo. Respondiendo Yeshua les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Exacto. El segundo templo, al igual que el primero, fue destruido. ¿Quiénes lo destruyeron? El primero fue destruido por los babilonios. El segundo templo fue destruido por el Imperio Romano, que el 6 de agosto del año 70, después del Mesías, fue arrasado e incendiado, como veremos en las imágenes que acompañan a este programa. Incendiado por orden del emperador Tito. El emperador Tito fue quien ordenó la destrucción. El general Tito, perdón, por orden de Vespasiano, ordena el incendio de Jerusalén, la destrucción del templo sagrado, y a partir de eso comenzó una etapa calamitosa para mi pueblo, para el pueblo judío. Fuimos deportados de nuestra tierra, echados a vagar por las naciones del mundo, pero lo más curioso de ello es que ya Yeshua lo había advertido. No solo advirtió Jesús que el templo sería destruido, sino que la ciudad de Jerusalén sería destruida y que los judíos seríamos llevados como esclavos a todas las naciones del mundo. Quiero leer Lucas 21, 24. Y por favor, tengan la amabilidad, si me lo permite. Estoy tomando como referencia el libro Historia del Futuro, escrito por quien les está predicando este momento, y es un libro que está a su alcance y les va a servir de mucho, no sin antes mencionar también el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, que contiene el plan de Dios para la nación de Israel, con la historia, el origen, la historia y el plan de Dios para el pueblo hebreo. Capítulo 21 nos coloca en un panorama impresionante sobre la nación de Israel y el plan que hemos tenido que vivir en este tiempo. Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada. ¿Quiénes? Los judíos. Fuimos perseguidos, masacrados, asesinados y correteados por todo el mundo. Y serán llevados en calidad de esclavos a todas las naciones. Y acá quiero detenerme. Usted tal vez me preguntará: hermano, ¿dónde nació usted? Yo nací en Bolivia. ¿Pero cómo así que es judío? Sí, habemos judíos en todas las naciones del mundo. Aquí la Biblia dice que los judíos
los hebreos seríamos llevados a todas las naciones del mundo. Nosotros nacemos en cualquier país, pero seguimos siendo judíos. No perdemos nuestra identidad nacional, algo que no ocurre con otras naciones. Dios mismo se encarga de proteger que el pueblo judío, aún disperso en todo el orbe, en lo ancho y lo largo del planeta, no desaparezca como nación. Porque Dios tiene un plan para con mi pueblo, el pueblo judío, un plan que todavía tira para largo, aunque a muchos no les agrade. Pero dice la palabra, y serán llevados los judíos cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero eso lo voy a explicar después con más detalle. Pero, ¿qué quiero mencionar? ¿Por qué menciono esto? Hermanos amados, la dispersión del pueblo judío fue un hecho profético. Comenzó 70 años después de Cristo, después de Mashiach. Fuimos llevados a todas las naciones hasta 1948. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion declaró la Teudat, el acta de la independencia de Israel. Leyó el acta de la independencia de Israel y ahí comenzó el moderno Estado judío, su historia contemporánea. Ese momento, escúchenme bien, más de 1000 profecías se cumplieron sobre Israel, que regresaríamos a nuestra tierra ancestral. Lo he dicho antes y lo reitero ahora. Muchos predicadores, teólogos y pastores han dicho que la iglesia reemplaza a Israel, que el pueblo judío fue desechado, que Israel ya no es pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo poder explicar ellos que hoy los judíos hayamos regresado a nuestra tierra en un auténtico milagro, como jamás antes hubo en la historia, que un pueblo de más de 2000 años de disperso regrese a su propia patria? ¿Y eso en qué condiciones ocurrió? La Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler postuló en su libro en alemán, Mein Kampf, mi lucha, un postulado de Endlösung, con la Endlösung en alemán, la solución final, que buscaba la destrucción de los hebreos. Adolf Hitler dijo que los judíos tendrían que desaparecer del planeta y planificó un plan de exterminio contra mi pueblo. No lo logró porque Dios se lo impidió, porque la nación de Israel, déjenme decirlo abiertamente, es indestructible, porque Dios se encarga de preservar a Israel así como preserva a la iglesia. Ahora entiéndanme esto, hemos tenido que soportar en la Segunda Guerra Mundial la muerte de 6 millones de judíos. Ojo, estoy diciendo de los que se tienen estadística, porque otros millones de judíos murieron y no están en las estadísticas. 6 millones de judíos murieron en los campos de exterminio en la época de Adolfo Hitler, en la Segunda Guerra Mundial. Después de vivir semejante momento de dolor, de conmoción, cuando ya prácticamente la esperanza del pueblo judío estaba perdida, el Señor bendito amo y Rey del universo, Rey de Israel, Melech Israel, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, empezó a hacer un milagro impresionante con nosotros. Empezó a consolar a la nación de Israel, como Isaías lo dice, y a reunirnos en nuestra tierra ancestral. Pero esto no fue fácil, ¿sabe? No fue un proceso sencillo. Las naciones del mundo se opusieron a que los judíos regresáramos a nuestra tierra en el Oriente Medio. Se opusieron. La Liga de Naciones, así se llamaba lo que ahora se llama Organización de Naciones Unidas, postuló en aquel momento que los judíos debían tener una patria propia. Sí, pero ¿sabe dónde? En el África. ¿Qué hacíamos ahí? Entonces es donde David Ben Gurion, primer presidente, si quiere así llamarlo, el primer ministro de Israel en 1948, declaró una frase que para nosotros es histórica. Ben Gurion dijo: donde estuvo nuestro pasado, estará también nuestro futuro. No se puede concebir al pueblo judío sin Jerusalén, y Jerusalén está en el Oriente Medio, no en el África. Definitivamente, así como la iglesia anhela la nueva Jerusalén, los judíos anhelamos Jerusalén, acá en la tierra. Es el equivalente. Que es figura de la iglesia, es Israel. Ahora, entiéndame bien y compréndame esto. Los hebreos regresamos a nuestra tierra después de estar desperdigados por todo el mundo. El Señor dice claramente, dice en Ezequiel 12:15, y sabrán que yo soy el Señor cuando los esparza entre las naciones y los disperse por la tierra. Haré que algunos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.
y para que cuenten a todas las abominaciones de entre las naciones a donde llegaron y sabrán que yo soy el Señor. Definitivamente el pueblo judío sufrió una dispersión terrible a lo largo de la historia de estos 20 siglos. Pero no solo es eso, muchos se opusieron al regreso de los judíos a nuestra tierra, aduciendo lo siguiente: no, ustedes se fueron de aquí, ahora esta no es su tierra. ¿Qué dice Dios de ello? La Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por tanto, el propietario de la tierra son los chinos, las Naciones Unidas, los árabes, los palestinos o los judíos. ¿Quién es el dueño de la tierra? Dios, porque Dios creó la tierra, Él es el dueño de la tierra. Pero mire lo que dice Levítico 25:23, para aquellos que quieren y piensan que Israel ya no tiene derecho por haber estado disperso y haber estado fuera de nuestra tierra. Levítico 25:23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y ustedes son forasteros y extranjeros para conmigo. Acá deja claro el Señor que Él es el dueño de la tierra y que Él la entrega a la nación de su predilección, la nación de Israel en este caso. La palabra de Dios dice en Levítico también que aún así estemos dispersos en la tierra de nuestros enemigos. Vean Levítico 26:44, dice: y con todo esto, estando los hebreos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Y preste atención, yo no los desecharé. ¿Cuál semejante a lo que dijo Rabino Saulo o apóstol Pablo en Romanos 11, cuando dice: desechó Dios a su pueblo Israel, al cual desde antes conoció? No, en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la tribu de Benjamín. Y es tanto esto que Romanos 1:16 dice que el evangelio es salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al gentil. ¿Se dan cuenta? La nación de Israel sigue siendo el centro del corazón de Dios, gústeles o no a muchas personas. Ahora mire, la nación de Israel dice que estaría dispersa en tierra de sus enemigos, pero aquí la palabra de Dios dice que el Señor no nos desecharía, Levítico 26:44, invalidando mi alianza con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Imagínense, no hay nada que borre el derecho legítimo de Israel sobre la tierra en el Oriente Medio. Ahora, el regreso del pueblo judío suscitó una serie de conflictos de los cuales hablaremos en los siguientes programas con el pueblo palestino y el mundo árabe, que se opone a la permanencia de Israel en esa región, en el Oriente Medio, desgraciadamente para los terroristas musulmanes, aclarando que no todos los musulmanes son terroristas. A algunos fanáticos terroristas consideran a Israel como una espina en el ojo, e Israel es insoportable para los árabes, para esa facción árabe que rechaza la permanencia del pueblo judío en nuestra tierra ancestral. Ahora mire, y vuelvo a esto que Jesús dijo. Dijo el Señor que la higuera reverdecería. Dice el Señor, cuando la higuera reverdezca, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas. ¿Qué quiere decir con brotan sus hojas? Israel está en un desierto. Lo más impresionante de ello es que Isaías predijo que el desierto reverdecería. Reverdeció. En efecto, el desierto reverdeció. Hoy Israel, estando en el desierto, es el más grande exportador de frutas para Europa desde el Oriente Medio. Impresionante, ¿verdad? Israel empezó a producir cantidad de alimentación, cantidad de alimento que los mismos europeos consumen. Ahora mire, y dice el Señor, viendo esto, sabéis que el verano está cerca. ¿Cuál es el verano? El Mesías. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en este pasaje? Yeshua está diciendo a sus discípulos que cuando vean a los judíos regresar a su patria, cuando nos vean a los hebreos retornar a nuestra tierra prometida, sepan que el verano está cerca. Muchos predicadores inclusive dieron fechas para el arrebatamiento, cuando nadie debe darlas. Y dijeron que el Señor viene tal fecha o cual fecha, y se equivocaron. ¿Por qué? Porque ellos dieron fechas de arrebatamiento aún antes de que los judíos regresáramos a nuestra tierra. Amados hermanos, el arrebatamiento de la iglesia no se podía dar mientras los hebreos no retornemos a nuestra patria. Esa es la primera condición para que exista rapto, que cuando la iglesia se va, Israel se queda en su propia tierra a predicar el evangelio y alcanzar la salvación. Ahora quiero detallar esto más, si me lo permiten. Mateo 24:32, volvamos por favor, dice textualmente la palabra del Señor: de la higuera aprended de la parábola, cuando su rama está tierna ya y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca, cerca. El Señor está cerca a arrebatar a la iglesia, está a un paso de hacerlo.
verso 33. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, a los judíos regresar, persecuciones, guerras y conflictos, conoced que está cerca, nuevamente, cerca, a las puertas. ¿Qué cosa está a las puertas? El arrebatamiento. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Este debe ser uno de los versículos menos entendidos de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir el Mesías con de cierto os digo que no pasará esta generación? Primero, quiero hacer una aclaración. Como sociólogo y abogado, puedo este momento explicar lo que es una generación. La generación es un sinónimo de época. Época o generación son sinónimos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la época en la cual la higuera reverdezca, la época en la cual los judíos regresen a su tierra, es el momento preciso en el cual ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo reverdeció la higuera? En 1948. ¿Cuándo es el arrebatamiento? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo es el día, nadie sabe cuándo es la hora, el mes o el año para el arrebatamiento. Escúcheme, nadie sabe cuándo es la hora, día, mes o año del arrebatamiento. Pero sí se sabe cuándo es la época. ¿Cuándo es la época en que el Señor recoge a la iglesia? Cuando los judíos regresen a su tierra. Esto comenzó, lo repito una vez más, a partir de 1948. Les estoy diciendo que desde 1948 para acá, tengan por hecho que el arrebatamiento ocurrirá ya. Y usted debe vivir en santidad. Antes se predicaba, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Hoy ya no se debe predicar eso. El mensaje cambió. El Señor viene ya. Y sin santidad nadie verá al Señor. Es momento en el cual la iglesia deje la tibieza, la hipocresía, la superficialidad. Entendamos algo. El Señor está interesado no en nuestra bendición, no en nuestra prosperidad, sino en nuestra santidad y obediencia. Que hagamos la voluntad del Señor para no ser dejados atrás, para no ser dejados de lado cuando suene la trompeta y el bendito Mesías recoja a la iglesia para llevársela a los cielos. Venus Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Es una alegría para mí reencontrarme con ustedes, amigos televidentes, en toda Iberoamérica. En este su programa Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad de las Asambleas de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio sobre el arrebatamiento de la Iglesia. En un primer programa habíamos estudiado las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, pero es necesario e importante. En el arrebatamiento solo le verán al Señor Yeshua, al Señor Jesús, aquellos que hayan sido arrebatados o resucitados. Los demás no lo verán, no lo verán. Simplemente multitudes de personas habrán desaparecido del planeta y dirán, ¿y qué pasó con ellos? ¿Dónde están? En tanto que en la segunda venida todo ojo le verá. Escúcheme bien, en la segunda venida todo ojo le verá, porque bajará a la tierra, bajará a Jerusalén, a la ciudad santa, a la capital de Israel, descenderá el Mesías, y todas las naciones, absolutamente todas, verán cómo se ilumina el cielo y el Mesías descenderá, visible, y no solo él, vendrán los ángeles del cielo y después la iglesia, y también descenderá la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Jerusalén, la celestial, también descenderá. Literalmente, en la segunda venida, el cielo se viene abajo. ¿Qué más podemos decir? En el arrebatamiento, los creyentes, nacidos de nuevo, escúcheme bien, aquí yo no estoy diciendo cristianos nominales, no estoy diciendo gente con antigüedad dentro de la iglesia, o gente que considere que iglesia es una puerta de entrada, otra de salida, 8 ventanas y un techo. Eso no es iglesia. Iglesia son aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que reconocieron a Yeshua como su Señor y Salvador antes de morir.
Escúcheme bien, antes de morir. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la religión tradicional romana se cree en el purgatorio, que es un lugar donde las almas van en un estado de espera y de sufrimiento, mientras se hacen misas aquí en la tierra a favor de ellos, para que luego de tanta burocracia como si fuera el gobierno, puedan pasar finalmente al cielo. Definitivamente eso no existe en la palabra de Dios. El que murió sin recibir al Señor en su corazón como Señor y Salvador, lamentablemente se pierde eternamente y será predicado el Evangelio del Reino como testimonio a todas las naciones. Predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado. No dice que irá al purgatorio, o va al cielo o va al infierno. No hay otro lugar de espera. Aclaro solamente eso. Y en el momento del arrebatamiento, como habíamos dicho, los muertos en Cristo, junto con los que estén vivos en aquel instante, serán arrebatados, tomados de golpe, en un abrir y cerrar de ojos, a los cielos para encontrarse con el Señor. Luego, habrá que puntualizar lo siguiente. Después del arrebatamiento de la iglesia, esto es importante que lo tome en cuenta, el pueblo redimido del Señor ingresará a la cena de las bodas del Cordero, a las bodas del Cordero, que tendrán lugar en la Nueva Jerusalén. Cuando regrese la iglesia a la tierra, vendrá en calidad ya no de novia, sino de esposa. Entre el arrebatamiento y la segunda venida hay 7 años de diferencia. Por favor, tomen en cuenta, 7 años de diferencia existen entre arrebatamiento y segunda venida. ¿Qué más podemos puntualizar? En el arrebatamiento, la iglesia espera al Señor en el aire. Esto es importante. Dice la Escritura en Tesalonicenses capítulo 4, para recibir al Señor en el aire. La iglesia sube y lo espera en las nubes, y de pronto el cielo se abre y el Señor viene a recoger a la iglesia del medio camino para llevársela a la casa del Padre, a la Nueva Jerusalén. En tanto, la segunda venida es cuando el Señor, el Mesías Yeshua, Jesús, pise, literalmente asiente sus pies sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Otra diferencia es desglosar este aspecto tan importante del marco profético, y más aún en vistas al inminente arrebatamiento de la iglesia y de la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Les parece si continuamos? En este momento vamos a entrar a la diferenciación puntual entre estos dos acontecimientos. En principio, el arrebatamiento de la iglesia, como lo dijimos en el programa anterior, atinge exclusivamente a la iglesia, el pueblo redimido del Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. En tanto, la segunda venida pertenece al plan de Dios para con la nación de Israel, el pueblo judío, el pueblo escogido. Bien, ¿qué más podemos decir del arrebatamiento? El arrebatamiento es el momento en el cual el Mesías recoge a la novia, la iglesia, la cual está vestida de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, esperando el glorioso momento del arrebatamiento. En tanto que la segunda venida es el regreso del Mesías, ya no con la novia, sino con la esposa del Cordero. Sí,